Bienvenidos, mi nombre es Ana Jazmín. Continuamos con el tema principal, las fluctuaciones económicas durante la pandemia, con el siguiente subtema, impacto sobre el gasto y el consumo. Siendo así, comencemos. De manera paralela al impacto sobre la actividad económica, el gasto de las personas también ha sido afectado. Esta afectación ocurre por dos vías, la oferta y la demanda. Por el lado de la oferta, porque muchas cosas que podrían querer consumir los individuos se encuentran cerradas o fuera de servicio por razones sanitarias, como por ejemplo los restaurantes, entretenimiento, etc. Por el lado de la demanda, porque la menor actividad económica se traduce a su vez en pérdida o disminución de ingresos, lo que reduce el consumo de muchos tipos de bienes. En esta sección describiremos brevemente el impacto de la pandemia y el confinamiento sobre los niveles de gasto y consumo que se han observado en México. Para ello, usaremos los datos diarios asociados a pagos con tarjetas de crédito y débito a través de terminales puntos de vista. Este tipo de gastos equivalen al 16% de consumo privado en el país. Gráfica 1 muestra la tasa de cambio anual del gasto diario real en tarjetas de crédito y débito en México para el periodo marzo-julio 2020. Se observa una rápida contracción en este tipo de gastos a partir de mediados de marzo, es decir, a partir del anuncio de las primeras medidas de confinamiento social en el país. La contracción del gasto alcanzó su punto más bajo a mediados de abril, cuando alcanzó una tasa mínima de crecimiento anual de menos 30%. A partir de entonces, el gasto se ha venido contrayendo a tasas anuales cada vez menores, lo que implica un cierto retorno a los niveles anteriores de gasto de los individuos. Si bien la tendencia que se refleja en la gráfica 1 es correcta, la magnitud de la contracción que se muestra allí subestima el verdadero efecto de la pandemia sobre el consumo. La razón es que el gasto con tarjeta crece normalmente a una cierta tasa anual, por lo que el verdadero efecto de la pandemia debe calcularse con respecto a una predicción que tome en cuenta este comportamiento. La gráfica 2 muestra el comportamiento mensual del gasto en tarjetas utilizando ambos referentes, el cambio con respecto a 2019 y el cambio con respecto a la predicción del consumo que habría ocurrido si no hubiera habido pandemia. Como se puede observar, la tendencia es la misma, es decir, la contracción es cada vez menor, lo que ratifica el proceso de normalización del gasto que ha venido ocurriendo paulatinamente. Así, la caída en el consumo ha pasado de ser menos 30% anual en abril a menos 22% en mayo, a menos 18% en junio, a solo menos 12% en las primeras 3 semanas de julio. En cuanto a los sectores más afectados por el cambio en los niveles de consumo, en Campos Vázquez y Esquivel 2020A y 2020B, documentamos que estos han sido los relacionados al turismo, el transporte y el consumo de restaurantes o servicios de comida rápida. A finales de julio, estos tres tipos de gasto aún se encuentran entre 60 y 70% por debajo de lo que se esperaría. Los únicos sectores que ya recuperaron por completo sus pérdidas son los relacionados a salud, aseguramiento y telecomunicaciones. En general, sin embargo, la tendencia del gasto a retomar a sus niveles previos a la pandemia es bastante generalizada y constante. Las tendencias de las tasas de crecimiento se han diversificado durante el mes de septiembre, octubre y comenzó con un mejor desempeño. El gasto de restaurantes y entretenimiento continúa destacando en los países de América Latina. El gasto en alimentos sigue siendo superior en España y en México. La tendencia de recuperación se mantuvo en la mayoría de los países. La recuperación es desigual entre sectores y distintos lugares del mundo. La brecha entre crecimiento del comercio electrónico y compras se mantuvo, pero comenzó a corregirse en algunos lugares del mundo.